Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen martes. Hemos analizado en este espacio el clima electoral que está viviendo México, pero sobre todo la propuesta que me parece que el presidente ha sugerido al país desde que inició su administración, que es básicamente la de tener un conflicto postelectoral al final de su sexenio, basado justamente en la polarización. Y es verdad que aunque todavía falta un largo camino para conocer los términos, las condiciones, las características de la sucesión presidencial del 24, lo cierto es que ya hay muchos datos que las encuestas, por ejemplo, nos arrojan a través precisamente de la permanencia que tiene el presidente en la aprobación del gran público. Allí, por ejemplo, surgen muchas interrogantes. Comencemos justamente por allí, por la parte de la popularidad del presidente, en donde más o menos cabe recordar que en nuestro país los presidentes, si comenzamos a analizarlo desde la época del presidente Zedillo, del año 94 hasta nuestros días, lo mismo el presidente Zedillo que el presidente Fox, que Calderón, han tenido los mismos niveles de aprobación en el mismo término que hoy nos encontramos en los 4 años. Quizá la excepción sea el presidente Peña, que como recordamos rompió su propio récord, pero de desaprobación. De manera que entonces el presidente López Obrador se encuentra en los niveles muy parecidos a los presidentes que citamos. Y yo creo que, si recordamos también, 2 de ellos entregaron la banda presidencial a otro partido, en esta suerte de lo que hemos llamado las alternancias políticas en México. También el contraste lo podemos ver en la aprobación en términos generales de lo que ha significado para el presidente y su gestión, su gobierno, que por un lado está desaprobado, y él tiene, digamos, números preocupantes en diversos rubros de la inseguridad, en la economía, por ejemplo, el combate a la corrupción, temas que además son del principal interés de todos. En otras palabras, la opinión pública no se contradice. Aprueban por un lado al mandatario, es verdad, pero reprueban a su gobierno. Porque hay que recordar que a fin de cuentas, lo que importa es el gobierno, no la persona, que cabe notar no estará en la boleta en 2024 hasta donde nosotros vamos. Nunca ha ocurrido una suerte contraria hasta lo que estamos comentando este día. La intención ahora de voto por el partido dominante, si lo vemos así, no está en los niveles de aprobación del presidente. Hay que recordar, por ejemplo, la más reciente elección en la que como partido en el gobierno participó en el año 21, obtuvo el 34% de los votos efectivos y perdió, como recordamos, la mayoría calificada en Cámara de Diputados. De manera que, como una marca, Morena se encuentra mejor posicionada, es verdad, que el PAN, que está un poquito despintado, y mucho mejor, desde luego, que el PRI, que está muy fuertemente criticado por diversas capas sociales. Pero también los candidatos son algo distinto. Por ejemplo, el referente de los gobiernos que hay en el ámbito de la República Mexicana están muy mal calificados, me refiero a los gobiernos de Morena o bien de la coalición, pero que corresponden justamente al mismo plan, digamos, de Morena. Están los casos, por ejemplo, muy cuestionados de lo mismo de David Monreal, que de Cuitlagua García, que de Cuauhtémoc Blanco, que de Miguel Barbosa. O sea, no hay ningún elemento a favor que puedan, digamos, proponerle algo al país y darle algunos puntos a ese partido en torno a los estados de la República Mexicana. El caso, por ejemplo, del canciller Ebrard y la jefa de gobierno Sheinbaum tienen un caso distinto, porque representan más o menos el 30% de un potencial de apoyo electoral. Es cierto que están por debajo de la intención de voto de Morena, aunque los dos son punteros, pero también no debemos olvidar que desde el año 2000 hay grandes cambios en México. Por ejemplo, si recordamos, el presidente Fox comenzó 20 puntos de abajo, o sea, de desventaja del candidato del PRI, Labastida, en esos días. Calderón empezó 16 puntos abajo de López Obrador en 2006, y Peña, si recordamos, fue puntero todo el tiempo de su campaña electoral, y lo cierto es que terminó ganando, pero con apenas 6 puntos de diferencia, lo cual confirma la idea de que todas las elecciones presidenciales siempre terminan muy, muy cerradas. En otras palabras, nada está decidido.
la aprobación del presidente no se traduce en votos, ni a Morena ni por sus fichas. Todavía falta un buen tramo de tiempo, y lo cierto es que el desgaste de los partidos tradicionales, su incapacidad para ofrecer alternativas creíbles, por ejemplo, a las personas, llevará a muchos votantes que se opongan, digamos, al presidente, a Morena, y también a poner atención a caras nuevas. No está dicho la última palabra, y me parece que arrancan su gestión en torno a que conozcamos si la propuesta de marcas de caras nuevas como Leonardo Colosio, por la tradición histórica, por la cultura política, significarán una diferencia, o si volveremos a la cultura política de poner en medio siempre al partido que tenga mayores márgenes de aprobación, aunque su candidato no sea el elemento que pueda decir la gran diferencia. Siempre hemos tenido presidentes en los últimos sexenios del 25, del 30%, y eso no sorprende tanto. Lo cierto es que tenemos un panorama electoral bastante deshilado, y lo que sí debemos, me parece a mí, evitar, Teodoro, es que tengamos ese conflicto postelectoral, que ese sí sería, digamos, un fenómeno de violencia política que todos debemos contribuir a evitar.